Instituto de Cábala Luriana del gran rabino en Cábala Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en los audios de En el Ascenso Espiritual. Estamos en el libro segundo, en la página 119 o 120. Y este es el audio ya de En el Ascenso Espiritual número 15. Dice, es por eso que el hombre trata de hacer acciones que le traerán esta fuerza. Ese será el deseo con él. La acción también debe de estar de acuerdo con el deseo. Para realizar acciones en la forma en que la fuerza debe de brotar de ellas. Traducido literalmente, que él podrá dirigir todas sus acciones. Nos da hechos aquí interesantes. Con la intención, dirigir todas sus acciones con la intención de dar. Así que tienes que dar la dirección para dar. Y si no lo haces, entonces tienes que ejercer fuerzas para desear ese tipo de acciones. Aún debemos tener la fuerza para desear realizar esos hechos. Se trata de los deseos. Por otro lado, también es válido, incluso si no deseas realizar buenas acciones. ¿Qué es una buena acción? Un acto que está destinado a dar. Esa es una buena acción. Interiormente, que la intención interior es dar. ¿Ves lo bonito que es eso? No se nos permite fingir. Luego así obtenemos todo lo que se crea para nosotros desde la creación del mundo, si no fingimos. ¿Y cómo sabemos que no fingimos? Que pongamos todo en todo. Ejercemos el control desde dentro de nosotros y nos entregamos y que no recibimos para nosotros mismos la situación. Es muy complicado, te lo digo, muy complicado. Porque si un hombre dice, bueno, no quiero, entonces él va a proyectar eso en otra cosa. Ya no está interesado en las mujeres, digamos, entonces proyecta eso de una manera diferente su ego. Él no quiere eso, va a hacer algo diferente. Él está cambiando constantemente las formas de sustitución. Su ego está tomando constantemente diferentes formas y diferentes normativas. Incluso hasta que comienza a hacer la Kabbalah, trabajando en sí mismo, le va a pasar eso. Aunque haga Kabbalah. Y sin embargo, lo vamos a disquear a él y a todos nosotros, el ego. Siempre debemos de corregirnos y no pensar ni por un minuto que estamos listos, que somos tan santos y tan sutiles. En ese momento, cuando pasa eso, significa que volvemos a caer en la trampa del ego nuevamente, que estamos atrapados completamente en el ego. Aquí siempre presta atención y presta atención a cada uno. En lo siguiente, siempre preste atención a cada cosa. Y prestar atención significa un mayor acercamiento con el Creador, porque ahora ya soy diferente y ya he corregido muchas cosas. Todos los días, al día siguiente nuevamente, siento eso otra vez. Me levanto de nuevo y hago un esfuerzo nuevamente para salir de ese nuevo intento de mi ego para esclavizarme nuevamente. Y entonces, y así es el camino. Y de lo contrario, el hombre no lo querrá todo. El hombre dormirá y diría, bueno, no tengo que hacerlo. Soy un chico normal, no tengo que hacer este trabajo. Pero el Creador no deja que nadie siga siendo un niño normal ordinario. Todo el mundo tiene que avanzar en esto. No deberías decir, no es que lo quieres, sino lo quiero. Así que tienes que progresar con cualquier alma que tengas, con la cabeza baja, hasta que llegue usted a su perfección en usted. Pero dice, no quiero la perfección.
¿No? Entonces eres forzado a tu perfección. ¿Y por qué es así? ¿Dónde está mi libertad entonces? Tu libertad es elegir lo que es correcto para ti, lo que está reservado para ti, pero en el plan de la creación. Y alabado es alguien que sigue este camino que estamos haciendo. De lo contrario, si no lo sigues, tu mal principio te va a atrapar y solo vas a obtener una miseria, y luego más sufrimiento en ti, y más sufrimiento y más sufrimiento. Y entonces de esa manera ya lo admites. Es muy difícil de admitir, pero si lo admites y sigues revisándote y solo dices estúpidamente el creador, por un lado comprueba y por el otro lado admite. Entonces párese sobre sus dos piernas y no sobre una única pierna. Y luego está listo, claro, para recibir lo bueno y lo agradable. Para recibir lo bueno y lo agradable de todo. Solo entonces, si él siempre quiere y desea y lo hace en esa dirección. No obtendrás nada sin dirección, pero sí con dirección. Y la dirección es algo que el Creador le ha dado a Abraham y a los grandes patriarcas, y más allá también a Mosé y a otros para ir en la dirección del único Creador y no de ningún hombre, sino del único Creador. Y entonces el hombre aprende a dar y a recibir todo lo bueno. ¿Y por qué es así? Porque ahora está recibiéndolo todo. Porque todas sus acciones están ahora en el nombre del cielo. En el nombre del cielo hemos aprendido. Es de Shamain, Shamain. Shem es Malhut y Shamain es Serampin. Entonces, ¿qué significa todo eso? Eso es un poco de cábala. El Shem es Malhut y Shamain es su cielo. Así que sus acciones hacen que Malhut y Serampin entren en confluencia. Y cuando los superiores llegan a la confluencia, algo es que nace de ellos, porque usted contribuye. Nada viene de arriba, si no se contribuye y se mueve desde aquí abajo, desde nosotros. Entonces vas a dar, y si no vas a dar, entonces también subes hacia Malhut y hacia Serampin. Como resultado, se genera la confluencia, el zibuk, la cúpula, por así decirlo, para darle aquí a los niños. Y la luz pasa a través de la Ein Sof de nuevo a ellos, y entonces llegan a la confluencia. Un producto de la confluencia es la luz que baja, porque nada baja si no sucede primero un zibuk, y luego está la Malhut y Serampin y hacen un zibuk. Malhut hace la Or Joser, la luz reflejada, hacia arriba, y Serampin entonces da la luz en ella, y ambos descienden de nuevo, a la creación, o sea, a las almas. La luz de Jochma, según la fuerza de la oración. Solo puede ser Hasadín, o puede ser Hasadín que se encuentra dentro de una pizca de Jochma, dependiendo de la persona, del poder de su oración. Un párrafo más. Este es un hermoso párrafo. Él nos profundizará más y lo relacionará con el tema del que hablamos. Dice así: y en lo que se ha dicho podremos entender qué es la luz y qué es la oscuridad, porque la luz se llama y nombra entre comillas, por lo que va a citar, se llama en el tiempo o en el momento en que brilla sobre el hombre. La luz brilla sobre el hombre para caminar por los caminos que debe de caminar, o sea, los de Hashem. Por supuesto, debe de estar con nosotros, debe de haber un rayo con nosotros para recorrer los caminos del Creador. Entonces él dice, luz significa que cuando el rayo está con el hombre, lleva al hombre a caminar por los caminos del Creador. Y ahora él nos da una buena definición de esto. Porque los caminos del Creador significa que la persona que camina por los caminos, que él, o sea, el hombre, desea ir por el camino que camina el mismo Creador.
No hay aquí cosas simbólicas, vas a seguir los caminos que camina el Creador. ¿Y qué significa eso? El Creador recorre estos caminos, y yo también debo de recorrer estos caminos, que su camino es para el dar. Lo que significa que sigo los caminos del Creador. Su camino es para el dar. Seguimos el camino del dar, que yo sí quiero seguir sus caminos. También debo de dar si quiero seguirlos. Es un gran atributo dar, y es genial que siempre estemos tratando de hacerlo. En cada momento, porque incluso si te acuestas en tu cama por la noche, simplemente das. Te acuestas en tu cama, la luz está fuera y dentro. Todos tus pensamientos, esto y aquello, y por la noche la Geburá se va volviendo más poderosa, o el Din. Y por supuesto te vas y te sientes atraído. Por todo tipo de cosas de la noche, todo tipo de pensamientos, todo tipo de fantasías. Todo te llega porque tus hasadín, que están durante el día, son más débiles. Durante el día tenemos el Gesed, por así decirlo. El Gesed, hemos dicho que cuando hay hasadín, las fuerzas impuras no codician a Gesed. Entonces, cuando el hombre consigue ya el Gesed, está protegido, una especie de capa protectora, pero en la noche se ha ido, porque entonces está el Din. Ningún hombre, ningún cabalista, ningún santo, ni Moisés, ni Abraham, ningún hombre tuvo la fuerza de aplicar el hasadín por la noche, porque no están allí en la creación, están ocultos. Así como el sol se puso, así también estaban ocultas las fuerzas en el universo de hasadín, y ningún hombre que estuvo en toda la tierra es y será capaz, hasta la venida del Mesías, en la noche, cuando es tinieblas y está oscuro, para preservar esa fuerza de hasadín, y recuérdalo. Todas las demás cosas son aparentes. Entonces no te sentirás tentado a engañarte pensando que otra persona podría detenerlo, y me siento desnudo y abandonado de hasadín, de la gracia, en la noche cuando te acuestas. Y crees que alguien más lo hace mejor. Ninguna otra persona tiene. Cada ser humano se ve privado del hasadín en ese momento. Y está bien, porque hemos dicho que hay noche y hay día. Suficiente al respecto. Eso es por lo que el camino del Creador, por lo que debe de caminar, el camino del dar, porque ese es el camino del Creador. Eso significa de la luz, o de la cualidad del desinterés absoluto. La luz, cualidad del desinterés absoluto. Ese es el Creador que se puede encontrar en cualquier parte del universo. Y por la noche es exactamente lo mismo, pero ya no es el Gesed, sino que es ya en la cualidad de Geburá. Y luego tienes que ir en la Geburá, que has aprendido a dar, a pesar de sentir que no tienes hasadín, misericordia. ¿Ve usted eso? Misericordia que tienes durante el día, pero por la noche sientes que no hay eso, hasadín, misericordia. Entonces deberías poder dar mientras experimentas el din. Y en el tiempo, en el periodo en que tiene luz y vida, en el que ahora se ocupa del trabajo de dar y no se preocupa por su propio beneficio, eso se llama luz, or. ¿Están escuchando? Sabemos qué es la luz. Entonces, cuando siente que tiene luz y vida, se compromete en el trabajo de dar y no se preocupa por sí mismo, por su propio beneficio. Eso es luz. Por supuesto que experimentamos eso en el Sabbat, muy fuerte. Más tarde también, pero no como en Sabbat. Por supuesto, tienes que trabajar 6 días a la semana. Por supuesto que no hay luz, ya que está en el Sabbat. En Sabbat obtienes eso especial. Y aquellos a quienes no les guste el Sabbat deberían de probarlo una vez a la semana. Ya sea que lo haga los domingos o los sábados o cuando esté libre del trabajo.
asignar un día libre para usted mismo, para que no te preocupes por tu propio beneficio. Prueba todo el día, como en el Sabbat. Yo lo pruebo. Todavía siento unidad, lo que es diferente a lo largo de la semana. Unidad es absoluta. Unidad significa que es un territorio o que no quieres recibir para ti mismo. Paso a paso aprenderás eso y sabrás cómo te va. Así es como lo aprendemos. ¿Cuál es la sabiduría aquí? ¿Necesitamos saber mucho? Que aprendamos a través de eso, que lleguemos a la sensación de que somos uno con el Creador. Eso es lo que quiere el Creador, y no que sepamos nada, que todos. De esa manera tenemos el derecho. Todo lo que Él tiene reservado para nosotros en esa torre llena de todas las cosas buenas. Claramente, ahora es el momento de pasar a la segunda parte de la lección. Lección 22. Habíamos terminado la noche anterior, anoche, en la situación en la que alguien avanza espiritualmente, que él no tenía ya que preocuparse por sí mismo y experimentó la luz y la vida, y esa es la condición de la luz. Y ahora continuemos. Dice así. Y ese es el momento del avivamiento, de los altibajos, es decir, que el hombre ascendió en su escalón, es decir, en lugar de que servirá a una persona de un escalón inferior, ahora va y sirve al Creador. Es maravilloso cuando experimentas más y más que sirves al Creador, que tú lo sirves al Creador. Tienes la sensación de que estás trabajando en un palacio para servir al Creador. Así es como te vas a sentir de orgulloso, pero sin orgullo. Y eso se llama el avivamiento en el escalón, porque sirve al rey en lugar de como solía ser que sirvió a una persona común de la tierra. Mientras que otros sirven a una persona común de la tierra, por ejemplo a su presidente o a su jefe de la empresa, y etcétera, y etcétera. También debe de tener a su jefe aquí, pero eso es solo para ganarse usted la vida, son sus gastos. Pero ese no es el servicio que haces dentro. Debes estar limpio antes de servir. Solo hay que servir al rey desde adentro de usted. Y es comprensible, evidente, que lo contrario de la luz es la oscuridad. Es decir, en el momento, en el tiempo en que no tiene gusto en el trabajo por el hecho de que usted da, porque comenzó a preocuparse nuevamente solo por usted mismo, solo para su propio beneficio, e inmediatamente nos da un porqué, y siente la oscuridad. Regresó a su propio vómito, a su condición externa, cuando estaba preocupado de sí mismo. Por lo tanto, preocuparse para sí mismo y el aspecto del trabajo por el bien de dar no trae ningún sabor y otra vez no tiene absolutamente ningún deseo para esto, sin ganas, pero es suficiente para él que solo alcanzará sus bajos deseos, es decir, deseos que son terrenales de la materia, lo que su cuerpo le demanda. Él solo hará eso, y eso se llama descendente, literalmente el estado que es de descenso. ¿Y por qué es así? Por la razón de que desea servir a su cuerpo ego y no al Creador, y eso se llama la oscuridad. Se nos ha aclarado qué es la oscuridad, y no tengo nada que agregar a lo que él nos ha dicho aquí. Seguimos. Y necesitamos saber que el aspecto del día apunta a una cosa que es completa, que se compone de luz y día, y de oscuridad y de noche, que obtienes ambos en ti mismo. Usted ve lo que nos está diciendo, que ahora vemos el Hidush, la novedad, porque parece que una cosa que es el Salem, en perfecta, contiene ambas en sí misma. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta que debe de tener ambos para ser Salem. Como está escrito, ese es el comienzo del Breshit.
Y había pasado la tarde, y había pasado la mañana y un día. Siempre teniendo eso en la mente. Y no debería de entender que, ¿cómo podemos decir que tarde y mañana es una cosa? Es decir, no decimos esa tarde y mañana que ambos son llamados una noche. No decimos eso, sino en la Torá que ambos son un día. Él mismo pregunta, y la respuesta entonces la dice el Rabbi Hashulam. ¿Cuál es el indicio de esto para nosotros en el trabajo que hacemos espiritual? Porque ese es el ítem del Rabbi Hashulam, para ver todo desde la perspectiva del trabajo espiritual. Y con eso trabajamos en nuestro nefes. ¿Cuál es el indicio de esto en el trabajo espiritual para nosotros, sino que ambos se llaman un día? Porque la Torá no dice una palabra que no sea necesaria. La Torá solo nos dice las maneras de llevarnos a la perfección, no a la historia de ningún pueblo judío, de lágrimas y sudor y etcétera, como si fuera imposible que una perfección del día, que haya una perfección del día sin que haya oscuridad, como si el día sin oscuridad no fuera perfecto. En lo siguiente es muy claro, casi no necesito agregar nada aquí, dice. Y la respuesta es porque el día no puede llamarse Salem, perfecto, Salem es perfecto, sin oscuridad en el trabajo espiritual. Solo saber eso significa una gran cura para los humanos, que él sepa que sus estados de caída son estructurales y debemos verlo bien. Él va a expandirlo esto aún más. Dice que en el tiempo el hombre dice, y Elohim llamó la luz día y la oscuridad llamó noche. Es decir, que el hombre cree que tanto la luz como la oscuridad le han sido entregadas por Elohim. La Torá usa el nombre Elohim y no Jabayá. Todo es importante, pero ¿por qué le dio la oscuridad? Eso no lo comprende un hombre, eso es absolutamente incomprensible para nosotros. Con nuestra mente terrenal no podemos entender por qué necesitamos la oscuridad. Y sobre la luz que Él le dio, es posible creer en ella. Es posible creer en eso es lo que está de acuerdo. Es decir, que el hombre dice, que aquí solo dice, aquí solo se encuentra la forma verbal, que se refiere a la tercera persona del masculino en singular. Ahora el hombre ya puede decir que el santo bendito es Él desea acercarlo más, como los sabios nos han dicho. Aquí está una expresión, una declaración de los sabios, que habían dicho los sabios, y eso en cada afirmación hay una fuerza gigantesca expresada en esas palabras que lo han dicho los sabios. Él viene a purificarse a sí mismo, se lo ayuda. Lo traduzco literalmente, porque si lo traduzco tan literalmente, entonces también intento reproducir la construcción hebrea de la oración. Y también hay un enorme poder en esto. Es por eso que sobre sus avivamientos que tiene el hombre, puede el hombre creer, confiar en que así es. Esos, sus avivamientos, provienen de Hashem, del nombre del Creador. Pero sobre esos descensos, ¿y para qué necesito esos descensos? Dice el hombre, hay un gran secreto aquí, toda la Torá está en eso, toda la Kabbalah está en esto, se acepta a ambos y la salvación también está ahí. Es solo para el hombre, por lo que depende de nosotros aceptar esta lógica divina superior, la instrucción divina o no. Aquí es donde realmente entra la fórmula de rescate. El hombre dice, dame la fórmula. El hombre que trabaja con su cabeza luego pide, dame la fórmula. Bueno, aquí está la fórmula, pero ¿puedes incorporar la fórmula en ti? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a incorporarla en ti mismo? ¿Estás dispuesto a hacer los sacrificios? ¿Cuáles son los sacrificios? En lugar de hablar palabras delicadas, siempre va a la discoteca con bebidas y todo tipo de otras cosas, que elija otra cosa que le dé vida. Esa es toda la fórmula.
Y esa fórmula siempre se resalta con múltiples aspectos y todo tipo de otros aspectos, y así es como llegamos a la vida, paso a paso. En ninguna parte he leído eso en esta forma. Esta fórmula es exquisita, es genial. Esto es el Zohar. Dice, hay un párrafo largo pero genial, porque todo está en él. Solo tenemos que incorporarlo esto en nosotros mismos. Dice, es por eso que cuando el hombre cree o confía, esa es la misma palabra que se usa. Solo la traducimos como creer. También sobre la oscuridad, lo que se dice sobre la oscuridad, como está escrito, y Elohim llamó. De modo que la primera parte que ha resumido y abreviado, y Elohim llamó a la luz el día, esa parte que ha abreviado. Y la oscuridad a la que llamó la noche, es decir, que la oscuridad en la que se ve la noche es parte también del día. La luz, estas son las primeras palabras de la Torá, y hemos dicho que todo en la historia del acto de la creación, Bereshit, en el principio, se desarrolla en todo lo que viene luego, después. Todo se puede ver en el acto de la creación, también en los términos de las propiedades y de las raíces. Es por eso que estos dos libros del Zohar son sobre Bereshit. En el principio es muy importante. Así que la oscuridad es parte del día, y esa es una gran revelación. Por lo tanto, también cuando comenzamos la lección nocturna de la segunda parte de la noche, eso es entonces en los términos del universo, el comienzo del día. Entonces, cuando aprendemos la Torá, es el comienzo del día. Y si el hombre duerme, luego duerme los picos de la benevolencia del Creador para encontrarnos y darnos luz de Hasadim y etc. Siempre, especialmente al comienzo del día, cuando se cambian las condiciones cualitativas, sucede algo especial, porque el día nace de la noche. Y también te digo otra cosa, que también encontré en el Zohar, porque también nacieron los 7 días de la semana que habían surgido al principio. También nacen como los humanos, pero en términos de fuerza. Ya nacieron y se mantienen todos los días, y luego todos los días más. El mismo día vuelve a producirse, uno y otro, pero nuevamente con otros elementos nuevos de la corrección. Y si estamos entonces abiertos en ese momento y despiertos, recibimos toda la bendición de ese día en particular. Y también el Creador está en esos momentos, en el paraíso, lo llamamos el Gran Edén. Veremos que es Malhud quien tiende a respondernos sobre lo que estamos hablando aquí, así como sobre lo que se ha escrito. Por supuesto que debemos de entender cómo es todo esto. No es en absoluto un simbolismo ni un significado alegórico, sino que está en los mundos superiores. Desean en ese momento nuestra oración y absolutamente nuestra ocupación con la Torá. A esa hora de la noche, después de la medianoche, es cuando empezamos. ¿Por qué es así? Después de la medianoche comienza el día, y allí tiene 2 lados en lo superior. Entonces tiene la izquierda y la derecha. Luego está el comienzo del Hasadín débil, y hemos dicho que durante el día el Hasadín gobierna, y por la noche el Geburot Odín significa que, al igual que con el hombre, así es con la creación. Luego tienes temprano en la mañana, por la noche o en la segunda parte de la noche un poco de Hasadín y demasiada Geburah, Din. Solo el hombre puede venir de aquí en la tierra cuando se levanta. Está hecho en el plan creativo del Creador. En la noche, cuando se levanta y se ocupa de la Torá con la instrucción, la Torá, que es la línea media. Y por lo tanto, también hablando las palabras de la Torá, entonces surge una nube desde dentro que no vemos. Luego nos separamos del cuerpo, y luego el nefes, y luego también el ruaj, y se eleva a través de una línea media. Lo que surge aquí es nuestra oración, nuestro estudio no importa. Eso surge y sirve a esos 2 opuestos, de Bina, derecha, e izquierda de Hasadim, y de Geburot, para llevar eso a la confluencia ya.
el masculino y lo femenino también en el lado superior, y por lo tanto en el lado izquierdo. El din se debilita, y por lo tanto pueden encontrarse en salom, así también en lo alto. La derecha y la izquierda pueden venir en salom, así se debilita el din. Digamos que un lado está debilitado, pero el otro lado es mejorado por el hasadín. Al igual que, por ejemplo, la gente toma el vodka. Si está sin algo como el jugo de naranja, es demasiado fuerte y no tiene sabor. En realidad es cierto que no es para beber, pero con un poco de jugo de naranja, entonces ya está bien, y el contenido del alcohol se debilita. Pero es muy agradable de usar y es sabroso. Así es como estamos aquí. Estamos debilitados por nuestro estudio que hacemos ahora. Todo surge y junto con todas las otras personas en el mundo que hacen eso es una gran parte que sube con el mundo superior. Digamos que Binah viene debilitándose desde la izquierda y también debilitándose desde la derecha, porque en la derecha también se obtiene un poco de din de la izquierda para hacerse algo picante, y no solo el hasadín, y así vuelve a descender hacia nosotros y a nuestro mundo. De ninguna otra manera la bendición viene a nuestro mundo para nosotros y para otras criaturas. Y lo que al resto de las personas les gusta dormir, no tienen que estudiar y no aprenden Torah o algo así. Solo reciben esa ner dadik, una luz que es delgada, pequeña, pero para no extinguirse es pequeña, para que siempre tengan una oportunidad. El Creador hace eso en su misericordia y todas las criaturas reciben esa ner dadik que se llama una luz pequeña, al igual que lo que queda ardiendo aquí a mi izquierda, una pequeña luz llamada ner dadik que proporciona una garantía adecuada a la persona. Siempre dan la oportunidad a las personas para volver, para dar la vuelta o para construir. Puede usar esa luz. Que él o ella puede entonces traer algo en funcionamiento, como un coche al encenderlo. Usted lo necesita. Una pequeña chispa que necesitas para arrancar todo el auto, o incluso un camión, o para conseguir que un avión grande, como un jumbo, esté en el aire. Un pequeño encendedor también se le da a cada ser humano, aquí en la tierra. Esta pequeña luz es la misericordia del Creador para darle a una persona la oportunidad durante su vida. Debido a esa pequeña luz, él siempre tiene la oportunidad de regresar al Creador. Para él, no para deshacerse del hombre. Hemos dicho que él también es la oscuridad. Y repito que incluso la oscuridad es parte del día. Eso significa que es imposible que haya un día sin una noche. Sabemos que es imposible que haya un día sin una noche. Ahora sabemos que es correcto. Pero la oscuridad de esa noche viene a enseñarnos que también es imposible que haya un día sin una noche. Así que también es imposible que haya luz sin la oscuridad. Y eso es genial. Y ahora nos dirá la clave en la siguiente oración en negrita. También quiero que te ocupes de eso todo el día. Sería útil que también aprendieras a pronunciar el hebreo. Mira lo que nos dice. Porque la oscuridad es el cli, y la luz es el relleno del cli. ¿Ves eso? ¿Cómo puedes recibir luz si no tienes un cli, si no hay un receptor? ¿Ves a dónde va? Por la tarde y por la noche hacemos un cli para recibir luz por la mañana. Y juntos se convierte en cli con la luz. Así es como el Creador lo creó. La luz es como lo más alto y cli es lo más bajo. Y todo va unido, porque la oscuridad es un cli y la luz es el relleno de un cli. ¿Qué podemos hacer sin cli? ¿Podemos recibir algo? Pues no. Luego tenemos la tarde y la noche. El Creador lo ha hecho así. Eso es un cli para la luz que se da como relleno durante el día. Por eso, cuando una persona duerme y duerme, se levanta como un trozo de carne de la que no puede recibir ninguna luz, excepto lo que decimos, esa pequeña luz nerdadik, luz que siempre arde en él.
Eso es suficiente para que él haga sus necesidades terrenales, como beber, comer, un poco de sexo. En realidad, ni siquiera eso. Así que para hacer todas esas cosas terrenales, eso está garantizado. El estudiante. ¿Qué pasa si puedo preguntar si usted duerme, entonces su mente se apaga parcialmente y se renueva? Muy bien, pero eso es entonces en la primera parte de la noche. Bien, en la primera parte de la noche. Así que tienes que dormir de todos modos. Jaja, sí, por supuesto. En la primera parte tienes que dormir. Digamos que te acuestas a las 9 o las 9:30. También debes de hacer esto como un servicio para el Creador y también para tu propio progreso debes de hacerlo. De hecho, esa es la formación del Kli. No te lo he dicho todavía, porque todavía no era el momento ni el lugar. Así que por supuesto que es estructuralmente necesario que te ocupes temprano, cuando te levantes por la noche. Las 9 o las 9:30, no más tarde, a veces pueden ser las 10, pero trate de irse a la cama usted temprano, 9:30 está bien. Porque a esa hora de la tarde, a las 9:30, el din ya está funcionando a toda velocidad. Así que el din, el rigor, ya ha dominado, el hasadín ya es de noche, y ese es un buen momento para ir a dormir. También es una técnica, así se hace toda la construcción, ese es el plan del Creador. Debes saber que todo es estructural, en ese momento te vas a dormir, y tu alma deja ciertas partes de... Más tarde aprenderemos todo eso con delicadeza. Una parte de tu alma te dejará, y entonces es un buen momento para que llegue el lugar más alto en un buen lugar. Cuando una persona se va a dormir antes de las 12, la parte del alma de este ser humano en ese momento va a las regiones más altas del mundo y superior. Cuanto mayor sea el obstáculo que hay, mayor será la ayuda y la asistencia que encontrará. El alma dejará al hombre y llegará a esas regiones más altas, y esa es precisamente la primera parte de la noche. El hombre debe de dormir, excepto en ciertos días, pero más. Siempre tienes que ir a la cama y no tanto porque tienes la próxima lección a las 3 en punto y luego puedes permanecer despierto, aunque sea bueno, sino porque en la primera parte de la noche, cuando duermes, construyes tu kelim. En la primera parte de la noche construyes un kli y en la segunda parte de la noche, cuando estamos aprendiendo aquí, también ocurre un cierto zibuk. Literalmente una cópula entre esas dos fuerzas, la izquierda y la derecha, al estudiar la Torá, y entonces tienes todo el día, como se llama, un hilo de gesed, de gracia. Lo tienes todo el día contigo y lo llevas contigo, incluso si tienes un poquito de sueño, borracho de sueño, pero llevas ese gesed y luego te lo dan. Eso es algo que no se puede quitar, te lo has ganado. Usted no tiene que avergonzarse de eso. En esa primera parte es absolutamente esencial que te acuestes y te enseña a acostarte temprano y no seguir reflexionando por la noche. En ningún lugar hay que pensar cuando ya está oscuro por la noche, porque ese es el momento del predominio de la noche y la oscuridad en el mundo. Eso también es constructivo, pero todas las fuerzas impuras están unidas a él. Así que hay muchas posibilidades de que te engañen, no debes de hacer eso. Cierra los ojos y duerme. No pienses en nada. Mañana continúas. Y luego te levantas temprano por la mañana y luego continúas. Ese es un buen momento para continuar. Porque por la noche, eso es lo que dijimos. A Josej, a Hakli. La oscuridad es el Kli. Y a Hor, u Milui Akli. La luz está llenando el Kli. La gente solía irse a la cama antes y también se levantaba antes. Sí, efectivamente, en los viejos tiempos la gente comenzó a acostarse con las gallinas. La gente estaba más cerca de la naturaleza, podían levantarse más temprano y luego tenían todo el día por delante. Eso era todo lo necesario. Al levantarse temprano tenían fuerza en sí mismos, y etcétera, y etcétera. De acuerdo con el principio,
verás siempre hay principios, porque mientras más alto es en los mundos, más principios y más detalles, y te puedes perder en los detalles. Los detalles son buenos si conoces los principios. Si el hombre no tiene principios en nuestro mundo, se perderá en los detalles y ya no encontrará el camino. Ein or bi kli, no hay luz sin kli. Es muy útil aprender esto también en hebreo. Ein or bli kli, no hay luz sin kli. Así que no hay luz sin un receptor. Sin un receptor es como un pájaro en el cielo. Todavía no está aún en una jaula conmigo. Todavía no puedo decir que lo recibo. Y si la luz no puede ser recibida en nosotros en un kli, entonces no podemos hablar sobre la luz. Eso es una especulación. Eso no es una contención y no da luz, y no está de acuerdo con las instrucciones. Así que hablar de Dios o de la luz sin experimentarla es una ocupación que es vacía. Eso es todo lo que hacen los pueblos. Pueblos significa los deseos egoístas de nosotros. Ahí vas a hablar por hablar. Hablar de lo espiritual, y eso es todo en algún lugar en el cielo. Mientras que el verdadero conocimiento es cuando nos conectamos arriba, que es mayor a lo inferior, y que lo inferior está por debajo. Y para nosotros todo lo anterior es la luz, y también el kelim. Los mundos también son kelim, pero en cuanto a nosotros son luz. Y kli es como nosotros, solo lo que está dentro de nosotros, eso es kli. Hay 3 compartimentos dentro de nosotros, que son el nefesh, el ruach y la neshama, los 3, que son un kli. Sin avivar y desarrollar eso en ti mismo, no podemos experimentar nada. Absolutamente experimentar nada, hay que avivarlo. Hablando sobre lo espiritual, acerca de la imagen de Dios en palabras intelectuales, en terminología, hay descripciones, pero siempre queda un pájaro en el cielo. Es como una cosa que permanece en la tienda, pero aún no podemos usarla, no podemos comprarla, no pagarla. Recuerda que es un conocimiento que es totalmente diferente de lo que estamos haciendo. Busqué toda mi vida solo para experimentarlo, y eso tampoco se encuentra en ninguna religión, ni siquiera en la religión judía. Pero en las leyes del universo, la religión judía es solo una ocupación que es infantil, la religión. Tal vez un poco mejor que otras cosas, y con mejor me refiero más cerca de... Pero también es infantil todo de nuevo. Así que no hay nada más. Recuerda que todo es pequeño y simple. Todo es simple. Kli y luz y masaj. Y no hay nada más. Y el masaj es necesario para recibir la luz. Todo lo que aún no está contenido es luz. Y lo que viene dentro de ti, por supuesto, también es luz. Pero que es más alta y más fina que tu kelim. Todo lo que es más fino que tu kelim es luz. En consecuencia, superior. Pero no hay absolutamente ningún... Es imposible hablar de luz, de sabiduría, sin tener el kli o el kelim. Así que primero tienes kelim, y luego recibes todo lo que quieres, y eso significa día y noche. Es imposible recibir nada durante el día, excepto por esa pequeña luz que el hombre no vaya a morir. Si no te preparas por la noche... ¿Comprende ahora lo importante que es comenzar a prepararse por la noche para recibir la luz? ¿Ve cómo está todo conectado entre sí? Por la noche, antes de acostarse, no reflexione sobre nada. No tiene que pensar en nada. Hay todo tipo de ideas, pero abandónalo todo. Eso significa trabaje para dejarlo ir. No reflexione sobre esto o aquello. No pensar en ello. Como un pedazo de ganado. Te vas a dormir y así. No se puede pensar en nada bueno por la noche. Toda la intención es que puedas hacer ciertas oraciones, pero debe de haber una cierta actitud. Debes de hacerlo para que no pienses en nada. Realmente no tienes que hacer demasiada oración, pero cuando te acuestes tienes una actitud interior, que confías tu alma al Creador.
No vas a mantener tu alma para ti de la manera en que eres el jefe, porque entonces te niegas a ti mismo la formación del Kli y las bendiciones y todo, pero te acuestas y te vas a preparar. Este trabajo que tienes que hacer no puede ser de otra manera. Estuviste ocupado trabajando todo el día y con todo tipo de problemas, con el auto, con facturas, con todo lo que experimenta durante el día, que todo juega un papel, todo está en ti, también las tensiones, todo. Luego tienes que traer la fuerza. No tienes que decir una oración con palabras, sino que debes de trabajar adentro para que llegues al estado de Salem. Y dentro de ti dices, por así decirlo internamente, pero también con palabras, por supuesto. Eso siempre está incluido, donde confías tu alma a lo superior. Nosotros decimos, en su mano le doy en prenda mi alma, en el tiempo cuando duermo y en el tiempo cuando me despierto. Junto con mi rúa, con mi espíritu, también mi cuerpo. Y luego el último, el Creador está conmigo, no tengo que temer, eso es todo. En ese momento estás vacío, ya no necesitas nada. Eres como si hubieras nacido. Lo devuelves de nuevo. La luz que no es tuya, que usas solo durante el día. Recibes, lo devuelves, tu alma, tu parte divina, y vas más allá con plena confianza de que la parte de tu alma ahora está subiendo a la fuente. ¿Qué pasa entonces? Sube a la fuente y se une arriba, se purifica de todo lo que hay durante el día. Serás limpiado, purificado y refinado nuevamente, y luego en la mañana, antes de tomar la lección, por la noche, regresa a tu alma como una nueva criatura completamente renovada. Luego regresa, pero encuentra un Kli renovado. Así que te aseguras de trabajar a ambos lados, en el cuerpo y en el alma. Entonces te aseguras por tu medio que formarás el Kli. Te irás a dormir y confiarás. La confianza significa que confías tu alma y vacías tu Kli de la luz. El Kli se crea trayendo la luz y luego vaciando tu Kli. Así que no hay una nueva condición del Kli, en lugar de que medites o todo tipo de reflexiones y etc. Solo déjalo en paz. La luz, tu alma, te va a dejar. Solo que, por supuesto, queda en nosotros una parte interior y una parte inferior que es siempre. Por ejemplo, cuando vas al baño por la noche, la parte inferior del alma permanece allí. Eso se llama kista, de jiyuta en arameo. El mínimo de vida está, por supuesto, en ti. De lo contrario, una persona está muerta. Y en el momento del sueño es 1,60 de la muerte. Después veremos todo eso. El por qué todo se puede medir a las sefirot y así. 1 de 60 de la muerte. Eso significa que vacías tu Kli. El Kli ahora está siendo purificado y refinado por la mañana. Entonces el alma renovada entra en el Kli renovada. Y luego vuelves a ser una criatura renovada. Así es como funciona. No sabía nada sobre esta tecnología. Ellos no entienden lo que es eso. Por la noche tienes que decir esto o aquellos como burros. Dicen, tienes que decir esto, tienes que decir aquello. Lo que te digo, no puedo oír nada de nadie, pero haz esto y haz eso. Al igual que los burros tontos. ¿Pero por qué? Absolutamente no saben por qué, y eso no es convincente. El estudiante. Y que la purificación también puede ser vista como la gente sueña. ¿Es eso también una forma de purificación, como la gente lo sueña? Pero, por supuesto, tampoco tienes que huir de esos sueños. Tienes que ver sueños. Un sueño es un procesamiento de preocupaciones diarias y nada más. Aún no estamos en el nivel que podemos soñar santo. También puedes tener sueños proféticos y etc. Absolutamente no deberías hacer nada. No, pero puedes tenerlos. Sí, entiendo, pero no debe prestar atención a ninguna interpretación y no debe asignarle ningún valor. No importa. También había soñado hace unos días, por ejemplo, y le dije algo a mi esposa, pero realmente no lo valoro. Y usted tampoco debe de hacer eso. Solo que te limpie y se acabó.
Y a menudo también es el caso de que cuando una persona trabaja en sí misma, que obtiene sueños extraños, o no buenos sueños, y eso también es bueno, porque tu ego se purifica por la noche. Tienes que alegrarte de que también tengas sueños muy malos. Es importante que llegue el momento en que esté despierto durante el día, en que tenga misericordia y que viva bien. Porque en la noche no es nada especial. En la noche tienes que purificarte. Y el proceso de purificación... Mira una planta de tratamiento de agua. Cuando el agua se purifica, todos los productos químicos y el hedor. ¿Alguna vez has estado allí? ¿Qué hedor? Y miras la planta de tratamiento de agua y piensas, ¿realmente tengo que beber ese agua? Pero se purifica con todos los productos químicos que están encima, porque se está purificando. Yo lo vi. Este también es el caso en la noche. Nuestras preocupaciones cotidianas se resuelven porque no sabe con quién estuvo en contacto durante el día. Durante el día te encuentras con todo tipo de almas. No sabes con quién estás en el tranvía o por lo tanto eres completamente influenciado. El estudiante, ¿también puede soñar cosas del pasado de personas que he conocido? Sí, eso es todo fantasía también. Tienes que saber que no debes de pensar en nada. Si crees que fue algo del pasado, algunas personas se preguntan ¿cómo viene eso? Te diré cómo viene eso. El estudiante no es una fantasía. No. Es una fantasía, quiero decir, el estudiante. Si es verdad, no es una fantasía. No. Si se trata de ti, no debes de prestar atención a si es verdad o no. El hombre hace todo tipo de cosas raras, por supuesto. Cree que se ve a sí mismo en el siglo XVI y que realmente es así. La persona en nuestro mundo está buscando. Escucha lo que le digo. No son mis palabras. No trate de luchar. No doy una palabra de mí mismo ni mis opiniones. Por la noche es para que tu alma se levante y también pueda encontrar otras almas y esas también te influyen. Tu alma también puede encontrar otras almas cuando ascienden y pueden entrar porque allí no tienen cuerpo físico. Esto no es posible en nuestra tierra. Entonces esa alma, por alguna razón u otra, te penetra sin saberlo y piensas que es tu vida hace 300 años, cuando es algo del alma de otra persona. Debido a que ellas vagan en la noche, todas las almas de todas las personas vagan en el universo. Incluso las almas que ya no están en la vida. Quiero decir que ya no están encadenadas, incrustadas en un cuerpo. Todos vagan, no lo vemos porque es mucho más fino. Y tu alma va a ascender también y luego es penetrada por esa otra alma. Justo en ese momento el alma viene a ti y piensas que es la realidad. Y entonces esa otra alma te deja, al igual que los cometas. ¿Me entienden? Esa alma que luego te penetra. Entonces experimentas en ese momento que te penetra. A veces también tengo sueños diferentes. Me experimento como una persona diferente en un entorno completamente diferente. Y se hace algo, se habla, pero realmente no tienes que pensar en eso. Es un proceso todo de purificación. Que te hayas encontrado con otra alma en algún lugar, no debes de atribuirle tú ningún valor a eso. No pienses que es algo sagrado o algo más. Una vez más, todo es un proceso de purificación y nada más. Y no dar ninguna interpretación de lo que es esto o aquello, o lo que es algo de mi vida en el pasado. Es una ocupación sin valor. Incluso si hay algo que puede ser cierto, absolutamente no debería de valorarlo usted. No, realmente quise decir retrospectivo, que realmente sueñas algo muy claramente con alguien que conociste en esta vida. Eso es lo que quise decir. No, ni siquiera pensar en ello, que tiene que ver con encarnaciones. No, no quise decir eso. ¿Qué es algo para mi encarnación? A veces se dice en nuestro mundo que se veía a sí mismo como una mujer o en algún lugar de la Edad Media. Había una vez con nosotros un estudiante, un no judío, que dijo que pensaba y estaba convencido de que era la encarnación de un rabino que había sido muerto en la cámara de gas en la guerra de Auschwitz.
Pero es una sugestión. Incluso si fuese cierto, ¿cómo podría entender en su estado completamente no corregido de dónde viene su alma? No debes engañarte a ti mismo. También pensé en todo tipo de cosas antes de entrar en contacto con Kabbalah, pero ahora estoy liberado de ello. Cuanto más aprendes y entiendes un poco por la noche, no eres absolutamente dueño de ti mismo. No pasa más nada más que lo que tiene que pasar en ese momento. Usted no es consciente de ello, y también debe de ser consciente de ello. Después de la medianoche tienes que ser consciente de eso, cuando la vida está siendo reavivada. Cuando llega el día, aunque todavía está oscuro afuera, pero ya es el día a partir de las 12. Por eso Isaías también dijo en su profecía: ha sido un día, pero aún es de noche, porque todavía están durmiendo. Y quiso decir lo mismo, y nada más de lo que decimos, que es en el momento de despertar. Ya es hora de aprender Torá. El Creador ya está despierto. Algunos están despiertos y siguen durmiendo. Puede ser, por supuesto, como niños, pero ya es de día y todavía están dormidos, y de esa manera el hombre desperdicia su vida. Porque si nada se mueve desde abajo, entonces nada viene desde arriba. Entonces, si en el periodo de, digamos, la segunda parte no está despierto por la noche, entonces despiertas este día. ¿Cuándo llegan más tarde durante el día la luz? ¿Cómo llegan más tarde durante el día la luz? ¿Cómo? Entonces solo consigues eso que es la Ner Dadig, una pequeñita luz. Mientras tanto, tenemos algo. Nuestra alma es libre y nuestro cuerpo no, pero de hecho nuestra alma es libre, por lo que siempre debemos de liberarla. Y eso es lo que hacemos, liberar nuestra alma. Es importante que también entendamos que día y noche juntos formamos uno, y que antes de irte a la cama no crees que estés haciendo algo bueno estando despierto, tus reflexiones y demás. Deja la Torá y deja la Kabbalah por lo que es y vete a dormir. Porque se trata de tu liberación, y no te sientes de noche. No tienes que aprender la primera parte de la noche. ¿Por qué? Tienes que formar un cli, y no ver la televisión, y no hacer todo tipo de otras cosas. Mira un poco de noticias, lo que quieras, un poco de esto o de aquello. Eso es asunto tuyo. Todos lo hacen a su nivel, pero duerman. Cuando te acuestes, debes de decirte que no te vas a acostar porque estás cansado, sino que me acuesto a construir mi kelim para recibir la luz. La luz es el Creador, para recibir al Creador y para cumplir con mi perfección. Por eso te acuestas. Si haces eso estructuralmente, estarás feliz de ir a la cama. ¿Estás solo o estás con alguien? Eso no importa en absoluto. Entonces siempre estás con el Creador. Entonces dice: si haces eso estructuralmente estarás feliz de irte a la cama. ¿Estás solo o estás con alguien? Eso no importa en absoluto. Entonces siempre estás con el Creador. El Creador siempre está a tu lado. El hombre o la mujer no importa, pero siempre está a tu lado. Y ya no te sentirás solo cuando vayas a la cama. Esta fue una digresión lírica sobre el día y la noche. Entonces sabemos que todo es estructural. Es por eso que lo he planteado. Que también vemos que Yoshech, la oscuridad, es el comienzo del día. Hemos ilustrado un poco cómo funciona todo. Que todo es estructuralmente necesario en el universo mismo. También dijimos en Eir Or Bli Kli, que no hay luz sin un Kli. No se puede hablar de luz. No se habla de luz sin un Kli. Solo dentro de un Kli puedes ver y contener a Dios. Solo en tu carne puedes ver al Creador. No puedes ver nada fuera de tu carne. El Creador quería que lo viéramos dentro de nuestra carne y no como los ángeles. También tienen cubiertas, pero no como nosotros. Aquí en la tierra, dentro de nuestra carne, podemos ver al Creador.
No lo consigues en ningún lugar del más allá. Allí veremos la luz en algún lugar cercano, pero vamos a extrañar que... Allí nos preguntaremos, ¿por qué no usé mi tiempo allí? Que no quería ver al Creador allí dentro de mi carne. Porque no obtienes eso en el más allá. Allí solo obtienes la luz, la gran luz. Pero desde la parte de la carne, como la experimentamos, no podemos experimentar esa tremenda experiencia del Creador. Que entiendes que no solo anhelamos esa vida futura. Debemos, por supuesto, pero ambos necesitamos saber que hay un cierto trabajo aquí y allá se convierte en otra cosa. Es decir, que es imposible evaluar la liberación de los bienaventurados sin sentir, no dice con tu cerebro, sin sentir, de sufrimiento y dolor por las condiciones en que se encuentra el hombre. ¿Ve lo que nos dice? Esas son grandes cosas. Significa que dentro de tu kelim, recibes la luz y no de otra manera. Eso significa que es imposible para la luz, la liberación, la salvación del Creador, sin la experiencia de sí mismo, de sufrimiento y dolor, de aquellas situaciones en que el hombre se encuentra. Ya casi terminamos. Nos va a explicar aquí grandes cosas. Es útil que obtengas estas cosas en casa, porque aquí está la salvación misma. Porque según lo que siente el ser humano, ¿ves? No hay pensamiento, sino que sientes, que recuerda eso. Dice, porque según lo que siente el ser humano, entre el hombre y su amigo, la gente entre ellos, como su amigo, lo ayudó en su situación de angustia. También el hombre siente alegría por la ayuda que recibe de su amigo. Así que, en su difícil situación, su amigo lo ayudó, y hasta ese punto de su situación, él también experimenta la ayuda y la alegría de esa ayuda. Es decir, no puede compararse con la ayuda de su amigo que lo ayuda en el excedente de cosas. Hay, por ejemplo, cosas que el hombre necesita estrictamente o tiene una necesidad apremiante. Si alguien te ayuda en ese momento, ¿cuán grande será tu alegría? No se trataba de cosas de excedentes. Si alguien te ayuda con el excedente, por ejemplo, ya tienes un auto y quieres tener un auto más agradable y tu amigo te ayudará con eso, entonces la alegría no es tan grande en comparación. Pero si una persona te ayuda donde estás realmente en una situación de emergencia o te rescata en una situación difícil, nunca lo olvidarás. Entonces, es muy diferente si tu amigo te ayuda con un excedente, donde puedes sobrevivir sin esa ayuda. Fuera de esas cosas también puede vivir. Entonces, no es una verdadera ayuda, como la ayuda de su amigo que lo salva de la muerte. Eso es importante. Hay dos estados. Uno puede ayudarlo con sus excedentes de necesidades o estados, y el otro puede salvarte de la muerte, o que puedas salir de la cárcel o cualquier situación incómoda. Eso es algo completamente diferente. El estudiante. El excedente significa que lo haces para ayudar a alguien para ayudar a alguien de su propio amor, de su amor propio. No. El excedente significa que usted tiene cierta necesidad. Siempre debe de ayudar a alguien más cuando alguien tiene una necesidad determinada. Ver cuando alguien necesita otras cosas que no son estrictamente necesarias, y él quiere aún más tener eso que cualquier otra cosa. Puede provenir de cierta necesidad, pero son cosas que son superfluas. ¿Y qué es innecesario? Nos dice lo que es superfluo. Eso es algo que no es necesario para su sustento. Eso es lo que es superfluo. Entonces, si alguien te ayuda y te salva de la muerte, esa es la verdadera alegría que experimenta el hombre. Y dice que no es más que el hombre que tiene que conseguir esa luz. No hay luz sin cli, significa experimentar tu cli. La experiencia de su condición difícil, digamos de sufrimiento y dolor. No es que tengas que buscarlo, pero sin sufrimiento y dolor
no hay cli en el que puedas recibir la luz. ¿Ve lo que nos está diciendo? Así que si un hombre huye del sufrimiento, el sufrimiento no significa que tengas que sufrir o castigarte tú a ti mismo y etcétera. Absolutamente no. Pero como en la formación del Kelim, la intención no es sufrir en sí misma, o como todas esas religiones nos dicen. Estos son asuntos todos infantiles. Pero la intención es formar un Kelim. Tu negocio que tienes que hacer es que construyas tú tu Kelim. Si experimentas sufrimiento y dolor en la formación de tu Kelim, entonces no debes de huir de él, porque en eso recibes luz. En ella recibes ayuda desde lo alto, que te da la salvación. Entonces en ese Kelim, en el dolor, está la salvación. Es difícil decirle esto que estoy diciendo a la gente. Alguien me había preguntado hacía mucho tiempo cómo podía aliviar el dolor de otra persona. ¿Le das una jeringa o otras cosas? No, le dije a esa persona entonces, porque en ese dolor está la salvación. Y de repente vi que ese hombre se despertó. Ya no tienes que huir de ese dolor, porque eso es Kelim. Solo en ese Kelim, que es el dolor. ¿Por qué sientes dolor? No es necesario, pero al formar el Kelim, porque algo es como una sensación para ti, y si lo vas a definir, entonces tienes dolor. Todo estaba contaminado, y ahora lo vas a purificar, y lo experimentas como dolor y sufrimiento. Y en ese momento huyes del dolor en todo tipo de placeres y deleites u otras cosas, todo tipo de otras expresiones de tu comportamiento evasivo. ¿Y entonces qué? Entonces escaparás de la vida, luego escaparás del rescate que se te va a ofrecer, o que se te ofrece. Contiene todo lo que necesitamos, solo tienes que aplicarlo. Ahora estamos listos con la porción diaria del Eslavei Hasulam. Hacemos un pequeño descanso y luego continuamos con el Etz Haim. Lección 23. Y ya que la ayuda que vino de arriba está en el aspecto de las luces de la santidad, por lo tanto, dar, por así decirlo, como dice el Santo Zohar, que ya lo sabemos, dice, el que viene a purificar uno lo ayuda. Y el Santo Zohar dice, con que uno lo ayuda y se responde a sí mismo, con el alma santa. Así que con la parte del alma con la que el hombre está capacitado para dar y lo que corresponde a las leyes del universo. Y si una persona no puede apreciar el alma que recibió de arriba, mire ahora un alma que recibe de arriba. No es algo que está en el mismo hombre, sino hay un poco extra que el hombre lo recibe de arriba. Porque él está en la oscuridad, porque el hombre está en las tinieblas. Eso significa que no es tan importante para él. Y luego la oración viene en negrita. Por el sufrimiento que el hombre tolera, soporta de los estados de caída, que le da la sensación de apreciar la importancia de la ayuda de arriba. Algo muy bonito, realmente una pieza, una herramienta para todos nosotros. Vemos el sufrimiento que el hombre soporta. Echa un vistazo. Eso le da la relevancia a la gente, ya que él encontrará que la ayuda de arriba es importante y no el conocimiento. Le da el sentimiento y no reflexiones intelectuales, y así sucesivamente. De lo contrario lo pierde, la relevancia, la ayuda de arriba, y todo va a la clipot, fuerzas impuras, y no se construye así. Así encontramos que la oscuridad lo ayuda, es decir, que la oscuridad le da la oportunidad de saber apreciar la relevancia de lo sagrado, dándole así para que no se pierda por falta de conciencia. Dice, y eso se llama, en el lenguaje del sabio que cita, quien es un estúpido, un tonto, y ellos mismos responden, el que pierde lo que se le da, ya que no tiene inteligencia para entender la importancia del acercamiento. Mira lo que nos dice,
Uno le da al hombre las posibilidades, la inteligencia para acercarse al Creador. De eso se trata, y no de otra cosa. Ese es el objetivo, y no el conocimiento en sí mismo. Saber que el hombre solo toma para sí mismo. Ese hombre no sabe cómo entender la importancia del acercamiento con el Creador. Y el hecho de que el santo bendito es Él hace que el hombre se le acerque. Y esta oscuridad se llama Kli. Eso significa que incluso en la oscuridad te atraen. También es un acto de acercarse a Kadosh Baruj Hu, al Creador, y así se obtiene Kli, porque sin Kli no puede recibir nada. Y si el hombre ignora la oscuridad, el estado de los valles, ¿dónde recibirá la luz? Entonces, ¿qué dice él? Y esta oscuridad se llama el Kli. Así que lo único en lo que tenemos que trabajar es en el Kli. Y es por eso que a menudo experimentamos la oscuridad que es estructural. Entonces, solo tenemos que lidiar con eso. Esto te da una sensación de una forma de sufrimiento. Eso es volverse grande, volverse maduro. Significa poder hacer frente. No es diferente, no es... Es solo el sentimiento. La sensación de volverse grande, de crecer, va con ese tipo de cosas. Porque antes de eso no conocías esas capas de tu ser interior y ahora vas a tocarlas. Eso es entonces aprovechar la tierra inexplorada en ti. Bueno, trata de cultivar o trabajar la tierra inexplorada. Eso siempre es difícil. Una vez que le hayas cultivado, trabajado, arado, retirado todo tipo de piedras, por cosas en él, librado, dado fertilizante y todo tipo de otras cosas, entonces ese pedazo de tierra, que fue la primera tierra inexplorada, dará su fruto. Así como es con nosotros. Primero, encontrar el interior inexplorado haciendo los esfuerzos, al igual que ese pedazo de tierra, y por supuesto que va acompañado de sudor y de lágrimas, pero una vez hecho ya tienes una gran cosa. Entonces tienes tierra dentro de ti, un poco de interior que se le ha agregado, y ha sido obtenida, y etcétera. Una vez más, y esta oscuridad se le llama el Kli, porque solo tenemos que trabajar en eso, en el Kli, para hacer que nuestro Kli vaya siendo receptivo. Y luego viene la lluvia en ese terreno en el que hemos trabajado. Esa tierra inexplorada que cultivamos nosotros mismos es en nuestro Kli. Y luego viene la lluvia y el sol y todo. Y eso se absorbe bien y aporta el crecimiento. La asistencia viene de arriba y luego podemos experimentar desde arriba qué es ayuda. Esa lluvia viene y nos ayuda. Eso significa que la oscuridad es Kli. ¿Qué significa eso? Eso significa lugar, por lo que debe de haber un lugar donde se experimenta la luz, la ayuda. De eso se trata, que la posibilidad sería para dar, que Él pueda existir, que estuviera ahí para la luz, la abundancia, para perpetuar. Necesitamos un lugar para eso. Eso es lo que está escrito. Nos cita de los Salmos de David, que está escrito: quien puede ascender al monte del Creador y quien puede permanecer allí, ascender y permanecer. Entonces, él responde: no está aquí, quien tiene las manos limpias, y etcétera. Decir que incluso cuando el hombre se levanta y no sabe guardar el valor de la importancia del acercamiento, entonces la Sitra Achra, esa es la abreviatura de la Sitra Achra, y literalmente significa el otro lado. No siempre quieren mencionar el nombre general de las fuerzas impuras, solo le dicen Sitra Achra, otro lado. Entonces un lado es el lado de la Kedushá, lo santo, y el otro lado no pertenece a la Kedushá. Entonces, si él no puede estar alerta para apreciar la importancia del acercamiento a lo sagrado, a lo eterno, a lo perfecto, a lo inmutable, entonces el Sitra Achra, que es bueno hablar así, el otro lado, o la fuerza impura, y estamos utilizando cada vez más componentes o más conceptos tal como son, es muy importante que aprendas eso paso a paso, no de memoria, solo por usarlo.
que es a través del uso que está tallado desde dentro de ti, tuyo. Lo lleva a su posesión, a su territorio el hombre, y por supuesto automáticamente. La luz está obligada a esa persona a dejarlo. La luz deja al hombre porque no está vigilante. El hombre, en primer lugar, el hombre debe, por supuesto, trabajar en cultivar su tierra inexplorada para purificar a su propio kelim, deseo por lo espiritual. Y eso es lo que hacemos con la tierra que está inexplorada. Hay todo tipo de piedras, todo está en ella. Lo purifican, lo mejoran. Primero elevamos nuestro kelim y luego experimentamos la ayuda desde el Creador. Así la luz que experimentamos debido a las similitudes con las propiedades. Y si no estamos vigilantes, al valorar la relevancia de la ayuda de lo superior, pero a cambio contamos con la ayuda humana de carne y hueso, bueno, ya estamos en una situación peligrosa. Y en ese momento, cuando contamos con algo que es de carne y hueso, automáticamente en ese momento la luz y la abundancia desde arriba se cierran a nuestros sentimientos. Siempre hay suministros, solo que no lo experimentamos. Por lo tanto, no hay conservación con él, sino que cada uno, de acuerdo a su peldaño, es entonces forzado a caer. Cada uno tiene que caer a su propio peldaño. ¿Qué significa eso? Alguien está en un peldaño inferior, luego se cae, y en ese momento alguien en un escalón más alto también se cae, según donde esté, él cae. Una sensación de caer. Por supuesto que nada se pierde, pero siempre vivimos en el ahora. Debemos asegurarnos de que vivamos en el ahora, de que estemos vigilantes. Vigilancia nos dirá, ya veremos. Vigilancia que siempre mantiene una luz encendida por dentro, que siempre prestas atención. No es compulsivo, absolutamente no, sino que cada vez más haces eso y luego esa luz permanece en algún lugar. No te quedes con Malhut de Malhut, donde todos los días sale lo mismo y no sabes hacer con ello, sino que tu Malhut siempre es una parte de ella, cada vez más alta en Binah, conectándolo con Binah, y allí puedes recibir la luz. No se puede recibir en la Malhut de la Malhut, pero si siempre tienes un representante dentro con Binah, siempre tienes una chispa de ti mismo encima de eso. Tienes que experimentar eso. Eso viene de tu estudio, incluso paso a paso. Eso se queda contigo, esa parte, y puedes recibir de eso, puedes recibir todo a continuación. Eso significa estar vigilante, porque desde arriba no se nos da como allí en Ana Bebeíma, como en Binah, con la mamá, que no hay petición tuya. Entonces ella no se vuelve hacia el papá, que el papá le da, y el papá vuelve a obtenerlo desde lo alto. Luego entre ellos no. Luego se encuentran en resignación, espalda con espalda, y no hacen zibug de tal manera que obtengan luz, otra condición, para darle a los niños, o sea, hacer Ampin y Malhut, y de ellos entonces viene hacia nosotros, a estar siempre vigilante. Y cuando pecamos en nuestra recepción egoísta, o sea, para nosotros mismos, eso significa que la luz, ese representante, ese poco de luz que alimenta a Ima, Binah, para volverse hacia Abba, Jochma, hacia lo superior, por el bien del inferior. Que la luz caiga y caiga hacia abajo. Por eso dice, es un estado de caída, que el representante, el emisario de mi alma, en lo superior desciende. Y luego ya no hay ninguna razón con Binah, con el superior, para darme. ¿Ve lo sencillo que es ese principio? Si nos mantenemos vigilantes, el representante siempre se queda con Binah. Ella siempre ve eso por sí misma, y cuanto más persistente, cuanto más tiempo más persistente es.
Si sigue encendida esa pequeña llama en Binah, la madre y el padre se quedarán. Binah y Abba son cada vez más y más especiales para ti en Zibug, y obtiene lo mismo en Zibug lo pasí, en confluencia incesante. Perfecta confluencia, y eso también se debe a su atención y devoción. Eso entonces viene a Abba Beima, a Zerampin y Malhut. Y eso también viene a ti, y como resultado obtienes cada vez más el mismo estado sostenido de perfección, mayor perfección. Y hay algunas formas de correcciones de esa caída, y todo el camino que el hombre está cayendo. La primera de las correcciones, por así decirlo, que las klipot, también tenemos que aprender a usar este concepto central, fuerza impura, pero tenemos que evitar esas palabras y usar los conceptos poderosos correctos que brindan la ayuda. No recibiría lo que él, ese hombre, tiene, por lo tanto, que debe de tener cuidado de que las klipot no reciban lo que él tiene. Por lo tanto, que no tienen nada que recibir del hombre. Uno peca, entonces tienen algo de él para vivir, porque no tienen santidad en sí mismo. Porque no tiene santidad en sí mismo el Sitra Arra, el otro lado. ¿Ves que es una palabra klipot y aquí dice Sitra Arra? La fuerza impura del hombre. ¿Cuál es la diferencia entre klipot y Sitra Arra? Veremos. Pero en principio podemos usar eso. Veremos la diferencia de qué se trata. Verás un poco confuso que la Sitra Arra recibiría de él. La Sitra Arra es generalmente algo como fuerza impura, pero parece que es intercambiable para él. Veremos los matices, paso a paso lo que dice. Podría recibir de él. Veremos de qué se trata. Después de que el hombre vino a caer y comienza a fortificarse para ver a qué estado ha llegado, es decir, después de haber invertido tanto en su trabajo, en el trabajo en sí mismo, para ser algo digno en lo sagrado, en el dar, y de repente ve que se ha quedado expuesto y le falta de todo, es decir, se encuentra en un estado de bajeza. Aquí fue un error, en mi opinión. En lugar de la Metalev debe de ser, a veces hay errores, eso no es malo. Más bien errores de un gran cabalista que un hermoso lenguaje de un animal cultivado. Pero aquí estaba la palabra, lo, Lamed Aleph, y creo que debería de ser Lamed Bab, y no importa. Que le conviene, así que no lo de no, sino lo de él, que conviene al hombre, que se profundizó, invirtiendo en el trabajo y en el ajedreo o el esfuerzo para llegar a un estado, a un aspecto, que hay tal verso, que sois, dice, de sois llamados hombre, que está en la Torá, sois llamados hombre, así que el hombre tiene que esforzarse hasta el estado donde la luz misma, el mismo Creador, le dice desde dentro que recibe la seguridad de que sois llamados hombres. Hombre, no hay tú, ahí está vosotros. Sois llamados y no hay hombres. Tenemos que mirar lo que está escrito de acuerdo a cada palabra y cada matiz que tenemos que afrontar. Primero, atem significa vosotros. Si allí está vosotros, entonces esperamos. Él no tiene ningún comentario sobre eso. Así que sois llamado hombre. Si ahí sois, entonces debería ser hombres. ¿Por qué sois llamado hombre? Torá siempre habla a una persona, a un alma. Nunca lo olvidéis. No que nosotros, gente, conexión, sé mucho, eso es lo general, pero lo especial siempre debe tener nuestra atención. Solo en lo especial podemos estar vigilantes, y no con las masas. Cuando estamos con las masas, la vigilancia se pierde. Hemos aprendido, nos hace sentir que somos perfectos, por lo que nos alejan de lo bueno. Y es por eso que dicen que sois llamado hombre. ¿Y qué significa eso? Que todos tus deseos, todo lo que tienes en ti mismo, todas tus aspiraciones,
todas tus situaciones, todo lo que tienes dentro de ti mismo, en tu ser interior, si se dirige hacia la luz, hacia la eternidad, entonces todos juntos se llaman hombre, porque el hombre, alguien tiene derecha e izquierda en sí mismo, así que todo en sí mismo sois llamado hombre. Torá lo dice así, y no que lo que veamos de una manera diferente, social, cultural, comunitario, históricamente. Ese también es un aspecto, pero no en el aspecto de la Kabbalah. Eso es para estudiar con su cabeza, para saber, pero no obtendrán salvación, ni es para lo que se dio la Torá. Entonces la Torá se convierte en un veneno mortal, en lugar de la medicina. La medicina o el elixir de la vida. Así está escrito. La Torá puede ser como un veneno para el hombre si el hombre no usa la Torá para la cual fue dada. Al igual que alguien usa un medicamento en nuestro mundo que no sea para lo que el médico lo recetó. Entonces se pone peor antes de que empiece a usarse. ¿Y qué significa cuando la Torá se convierte en veneno para él? Si el hombre usa la Torá para saber, entonces es un veneno. Pero que una persona va a sentir que está mucho peor que una persona común. Una persona común de la calle significa en la Torá, en este trabajo, una persona que no trabaja en sí misma, una persona simple. Una persona común no es digna de elogio. En nuestro mundo es bueno, pero aquí no está bien. Alguien que trabaja sobre sí mismo es que se llama hombre. El hombre, es decir, el deseo de recibir para sí mismo se ha desarrollado con él, hasta tal punto tan fuertemente que nunca podría soñar con eso. Cuán desarrollado se ha vuelto su deseo de recibir para sí mismo. En los años que construimos llega un momento en que nos damos cuenta que queremos deshacernos de él, y ese es el camino. Nos quedamos aquí y nos quedamos en la página 139 del ascenso espiritual. Rebí en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar.